nueva serie donde el Señor va a retar nuestras vidas, el Señor va a retar nuestros corazones. Esta serie se titula De lunes a sábado. ¿Está conmigo? Mientras él lo está buscando. De lunes a sábado. ¿Cómo vivimos nuestra fe de lunes a sábado? Y durante todas estas 4 semanas, y quizás nos extendemos hasta 5 semanas, vamos a estar respondiendo esta pregunta. ¿Cómo vivimos nuestra fe de lunes a sábado? Y es que hoy en día hay creyentes que viven una fe que solo se vive los domingos. Una fe que no sobrevive hasta el lunes. El domingo van a la iglesia, adoran, levantan las manos, se ponen su mejor traje, abrazan al hermano, hablan con palabras de bendición, pero cuando comienza el lunes, empiezan las quejas. El martes empiezan los problemas y las peleas. El miércoles ya están los malos chistes y los malos comentarios en el grupito del WhatsApp. Y ya para el viernes su manera de pensar y su manera de reaccionar parece otra persona totalmente distinta. ¿Cómo vivimos nuestra fe de lunes a sábado? Y hoy en este primer mensaje vamos a responder esta pregunta y eso va a ser el título de este mensaje número 1. ¿Cómo vivimos nuestra fe de lunes a sábado? No contaminándonos. Diga conmigo, no contaminándonos. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 1, en el versículo 1 al versículo 7, y no lo voy a leer, lo voy a medio parafrasear o darle el contexto de lo que estaba pasando. Si lo podemos decir en una frase, la frase es la siguiente: el sistema quiere borrar tu identidad. El mundo quiere borrar tu identidad. Daniel se encuentra en esta historia y era apenas un joven cuando todo cambió de un momento para otro. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó cautivo a muchos de los mejores jóvenes de Judá. Y entre ellos se encontraba Daniel. Y cuando los tenía en cautivo, el rey no solamente quería sacarlos de la tierra, sino quería sacar la fe de sus corazones. Esto lo vemos desde el versículo 1 al versículo 7 y nos dice que a raíz de esto les cambió la comida, la educación, el idioma, las costumbres y hasta el nombre le cambió. Todo esto pensando que para que ellos pudieran dejar de recordar quiénes eran y sobre todo a quiénes pertenecían. El plan de Babilonia no simplemente era cambiarles de dirección, sino cambiarles de identidad. ¿Está conmigo? No buscaba solo moverlos de un lugar a otro, sino transformar su manera de pensar, sus valores y su lealtad. En otras palabras, Babilonia quería que los hijos de Dios dejaran de verse como hijos de Dios para verse como ciudadanos de Babilonia. Y iglesia, si somos sinceros, eso sigue pasando el día de hoy. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? ¿Aló? Eso sigue pasando en nuestros días. El mundo no ha cambiado la estrategia. El mundo quiere cambiarnos la manera de hablar. El mundo quiere cambiarnos la manera de ver las cosas. Sigue intentando influenciar lo que consumimos, lo que define nuestros valores y convencernos de que podemos vivir sin Dios en nuestras vidas. ¿Sí o no? Allá afuera el mundo quiere que nosotros veamos las cosas como el mundo las ve, decirle a las cosas que no son, que son como si no fueran. Entonces, hoy estamos viviendo en este mismo Babilonia, si podemos decirlo así, o en este mundo que quiere y que cada día estamos siendo bombardeados por mensajes que nos dicen cómo creer, cómo vivir, qué desear y hasta quiénes debemos ser. Pero hoy, en este libro de Daniel y en esta historia, en este mensaje,
vamos a encontrar una verdad poderosa. Y es que, aunque Babilonia pudo cambiar muchas cosas en la vida de Daniel, su comida, su manera de vivir, todas estas cosas, hasta el nombre le cambió, no pudo cambiar su corazón. Mientras el corazón permaneciera rendido al Señor, su verdadera identidad seguía intacta. Esto también es para nosotros el día de hoy. Esto es cruda verdad para nosotros porque hoy las circunstancias en nuestras vidas pueden cambiar. La cultura puede venir a presionarnos y el mundo puede intentar redefinirnos. Pero cuando una persona está bien arraigada, bien cimentada en Cristo Jesús, nada ni nadie puede quitarle la identidad que el Señor ha puesto en ustedes. Y esto es para mí y esto es para ti también el día de hoy. Aunque el mundo quiera tratar de cambiarte con imágenes, con redes sociales, con cosas allá afuera que parecen muy buenas y deseables, si tú te mantienes cimentado en Cristo, nada ni nadie va a cambiar tu identidad. Daniel vivió en una cultura que quiso moldearlo a su imagen, pero decidió, oiga bien, repita conmigo, decidió permanecer fiel porque sabía quién era y a quién le pertenecía. Eso mismo, iglesia, es el desafío de lo que nosotros estamos enfrentando el día de hoy. Así que la pregunta no es si el mundo intentará influenciarnos o no. La pregunta es si nosotros decidiremos mantenernos cimentados en Cristo Jesús. El problema es que muchos han permitido que Babilonia o que el mundo moldee sus corazones. Por eso hoy esta serie o esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy nos va a enseñar que a través de las acciones y las decisiones de Daniel nos va a ayudar a no contaminarnos con la basura que el mundo quiere alimentarnos. Daniel no pudo evitar el cautiverio, no pudo evitar el cambio de nombre, ni la educación que recibió, pero sí podía decidir una cosa: cómo responder delante de las situaciones difíciles y delante de Dios. De igual forma es un reto para cada uno de nosotros el día de hoy, porque hay circunstancias que no podemos cambiar, pero siempre podemos decidir si vamos a permanecer fieles a Dios o si vamos a ceder ante la presión del mundo. Así que aquí vamos a encontrar nuestra primera gran lección de este pasaje. Y si quiere lo repite conmigo o lo anota. La fidelidad de Dios comienza con decisiones firmes en el corazón. La fidelidad de Dios comienza con decisiones firmes en nuestro corazón. Entonces veamos cómo Daniel decidió no contaminarse y qué podemos aprender de su ejemplo el día de hoy. Lo primero que quiero hablar, y vamos a leer el versículo 8 al versículo 13. Si lo tiene ahí en su Biblia o me sigue en la pantalla. La fidelidad comienza en el corazón. Leemos desde el versículo 8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. En otras versiones dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte,
Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Daniel, después de haber sido llevado cautivo a Babilonia, es seleccionado para servir en el palacio del rey. Y como parte de su preparación, era necesario que él comiera la comida del rey y el vino del rey, de la mesa de Nabucodonosor. Ahora, esto no solamente era un beneficio para ellos, era parte del plan para que ellos poco a poco adoptaran esta cultura babilónica. Pero había otro detalle, es que probablemente esa comida había sido ofrecida a los dioses paganos y contenía alimentos que eran prohibidos a la ley de Dios. Por eso, el conflicto no era una cuestión de gustos o de dieta, no, es que no quiero comer eso, sino de obediencia y fidelidad al Señor. El versículo 8 dice que Daniel decidió o propuso en su corazón no contaminarse con esta comida. Y aquí es donde está un mensaje poderoso para nosotros, porque él decidió no contaminarse, porque nos muestra que la batalla no empezó en la mesa cuando le sirvieron la comida, sino empezó en su corazón. Desde el principio ya él había decidido obedecer y serle fiel a Dios. Daniel no esperó estar al frente de la presión para pensar que iba a decidir cuando le ofrecieran o lo que le habían ofrecido. Ya él en su corazón había decidido qué hacer ante cualquier presión de este imperio babilónico. ¿Y sabe qué, iglesia? Eso se llama madurez espiritual. Porque si uno deja que la decisión o deja que la decisión la hagamos para el momento de la tentación, déjeme decirle que ya es muy tarde. Vamos a reaccionar de una manera emocional en esos momentos. Yo no sé si usted se puede relacionar con Daniel, pero hoy en día quizás nosotros no estamos sentados en la mesa de un rey pagano, pero cada día el mundo nos ofrece su mesa. Cuando abrimos la puerta a un chisme, cuando toleramos conversaciones obscenas en nuestra vida, conversaciones de doble sentido, cuando toleramos mentiras, cuando normalizamos contenido sucio en nuestras redes sociales, un comentario mal hecho, una conversación mala. Nadie, déjeme decirle algo, nadie cae de un día para otro. Si usted decide en su corazón serle fiel a Dios, obedecerle a Dios, cuando llegue ese contenido sucio, cuando llegue ese chisme a sus oídos, ya usted va a saber qué decidir al momento de decidir. ¿Está conmigo? La diferencia no la hace la presión en la que nos enfrentamos, sino la decisión que ya hemos tomado antes de enfrentar esa presión. Así que hoy yo les animo y el Señor nos está animando en su palabra a que nosotros desde nuestros hogares, desde nuestro cuarto, arrodillado en nuestro aposento, debemos decidir si vamos a obedecer a Dios o si vamos a permitir que el mundo moldee nuestras decisiones. Hoy, si tu corazón está rendido a Cristo, la obediencia no va a nacer en ese momento de la prueba, en esa foto que te mandaron, en esa invitación que te hicieron o eso que te dijeron que hicieras o fueras a un lugar. No, ya nace desde mucho antes. Y hoy Daniel nos enseña que la santidad no empieza con un gran escenario, empieza en una decisión en lo íntimo. ¿Qué has decidido en lo íntimo que va a traer bendición a tu vida? No permitas, iglesia, que las cosas entren por tus ojos, por tus oídos, que llenen tu corazón.
Hoy empieza a decir, y te animo en el nombre de Jesús: Señor, esto no va a entrar en mi vida. Yo no voy a permitir que mis ojos vean esto. Yo no voy a permitir que mis oídos escuchen estas conversaciones que no traen bendición a mi vida. Estos malos hábitos no van a entrar a mi vida en el nombre de Jesús. Cuando Daniel le dijo al jefe de la guardia que él no quería comer la comida, él no hizo ningún escándalo, él no armó ningún show, él lo dijo con mucho respeto, habló con gracia y él fue fiel en medio de todo eso. Déjeme decirle algo, iglesia: la fidelidad verdadera sabe decir no con firmeza y con humildad. ¿Está conmigo? La fidelidad verdadera sabe decir que no con firmeza. Y hoy quiero decirte que tus no sean no y que tus sí sean sí. No permitas influencias de otras personas a llevarte a tomar decisiones que tú no quieres tomar. No te dejes manipular, y reprendemos a toda manipulación. El Señor ve tu fe en lo pequeño. Versículos 12 y 13 muestra algo muy importante, porque Daniel no está pidiendo un milagro espectacular. Él solo le pide una prueba: dame 10 días. Solamente quiero 10 días, dame agua, legumbres. Nada fuera de lo común o nada extraordinario. Esto nos enseña una vez más que la fe se prueba en lo pequeño, en lo diario, en lo que, iglesia, parece insignificante. Ahí es donde el Señor está probando tu fe. La gran fidelidad de Daniel no comenzó en un acto heroico, público. No, comenzó en la decisión de no poner cosas contaminadas en su plato. Hoy Dios está mirando lo pequeño en tu vida. Hoy está viendo la fidelidad. Hoy está viendo tu fe en lo pequeño. No en los milagros grandísimos, no, en lo pequeño. Y hoy el Señor nos pregunta, hoy el Señor me pregunta: ¿estás siendo fiel en lo pequeño? Mire lo que pasa. En 10 días, y lo vamos a desarrollar en el siguiente punto, estos hombres, Daniel y sus amigos, fueron bendecidos por la obediencia y la fidelidad al Señor. Hoy yo quiero apuntar este mensaje a Cristo, porque nosotros debemos cumplir, o estamos aquí para cumplir la voluntad de nuestro Padre. Y mire lo que hizo Cristo cuando estaba 40 días y 40 noches en el desierto. Satanás vino a tentarlo. Y cuando Satanás vino delante de Jesús, antes de que Satanás hablara, ya él había decidido en su corazón reprender a Satanás, porque ya Jesús había decidido cómo reaccionar. Hoy Daniel nos muestra que tomó una decisión en su corazón. Ahora veremos cómo Dios respondió a esa fidelidad. Este segundo punto se titula: el resultado de una fidelidad que Dios respalda. Y déjame decirte algo: cuando Dios ve tu fidelidad, Él va a respaldar tu vida. En tu matrimonio, en lo económico, en las tentaciones, en los vicios, en tu casa, con tus hijos, donde quiera que sea, Él va a respaldarte. Versículo 14 al versículo 16. Después que pasó todo esto, Daniel le pide al guardia que le diera 10 días. Dice la palabra: el guardia aceptó la propuesta de Daniel y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Gloria a Dios. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Qué maravilloso, ¿no? Daniel y sus amigos fueron puestos a prueba por estos 10 días. Comieron legumbres,
y aguas. Y a diferencia del resto de los otros jóvenes que estaban recibiendo la comida del rey, ellos se veían más fuertes que los que habían comido la comida y el vino del rey. Humanamente hablando, si usted está conmigo en este día, el resultado esperado era que se vieran más débiles y más flacos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solamente legumbres y agua, verduras, frutas y agua. Humanamente, todo aquel y aquellos que han hecho este ayuno de Daniel se dan cuenta que han perdido peso, pero en este caso, humanamente, lo que esperaba el rey o el guardia en este caso era, ellos van a estar más débiles y saludables. Pero el texto nos muestra todo lo contrario. Después de los 10 días, su apariencia era mejor, era más saludable, estaban más fuertes que todos los demás. Y esto muestra, iglesia, el resultado visible de la fidelidad de Dios. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron probados y al cabo de los 10 días parecían mejor alimentados que aquellos que estaban comiendo o aquellos otros jóvenes. Y quizás hay gente que lee esto y no tiene el discernimiento del Señor y podrá decir, no, es que esa fue la dieta o esa comida estaba, no sé, inyectada, pero no fue la dieta que hizo que ellos se vieran de esta forma. Fue Dios actuando a favor de su obediencia y respaldando la fidelidad de Daniel. Yo no sé usted, pero yo anhelo ese respaldo de Dios en mi vida. Y yo hoy quiero decidir y seguir decidiendo en mi obediencia a Dios para poder recibir ese respaldo de Él. El cambio no vino por la comida en sí, vino por la mano de Dios obrando en medio de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto sigue siendo una realidad para nosotros el día de hoy. Cuando un creyente decide acercarse a Dios, el cambio se nota. Se ve la diferencia cuando una persona está buscando de Jesucristo en su vida. Hay personas que antes estaban amargadas, secos, tensos, vacíos, pero cuando el Espíritu Santo llegó a su vida y comenzó a obrar en ellos, vimos un cambio sobrenatural en sus vidas. ¿Y sabe dónde se ve ese cambio? Y es una de las cosas que a mí más me agrada de este llamado pastoral que tengo, es poder ver en el rostro de las personas el cambio que el Señor y la palabra está haciendo en sus vidas. Es algo sobrenatural, porque es un cambio completamente 100%. Ve una persona que llega con el ceño fruncido, llega amargado, llega de una manera diferente, y cuando Dios empieza a obrar en su vida, cuando la palabra empieza a transformar su corazón y a cambiar ese corazón de piedra, esa persona empieza a tener un semblante bello de bendición, de risa, de amor. Y esa es la manera de responder, iglesia, obedeciendo a Cristo. Es como cuando alguien decide dejar de alimentarse de la basura del mundo y comienza a alimentarse de la palabra, de la oración, de la lectura, de la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Eso se nota. Se nota en su hablar, se nota en su caminar, en sus reacciones, en sus decisiones. Se nota. Iglesia, hay gente que está enferma espiritualmente porque lleva tiempo comiendo chatarra, comiendo odio, comiendo falta de perdón, sensualidad, resentimiento, malas conversaciones. Pero cuando Dios limpia tu vida, la limpieza se ve a simple vista. Si tú quieres ver fruto en tu vida, no solo cambies tu entorno, cambia tu alimento. No basta con evitar lo malo, hay que buscar hacer lo bueno. ¿Sabes qué, iglesia? Lo que entra en ti termina formando tu vida. En el versículo 17 al 21, y voy a terminar con esto, vemos la bendición de Dios.
vemos ese respaldo y esa bendición del Señor. Vamos a leer estos versículos 17 al 21. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie, escuche bien, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Podemos regresar al versículo 20, por favor. Yo quiero orar esta palabra para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero pedirte que esta palabra sea declarada sobre nuestras vidas. Que tú, Señor, nos dejes esa sabiduría y ese discernimiento, Padre, donde nos hallemos más inteligentes, más sabios que cualquier brujo, cualquier mago en el mundo, Padre. Esto lo declaro en nuestras vidas. Declaro esta palabra en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Al final del examen, iglesia, Nabucodonosor encontró a estos hombres 10 veces más fuertes que los otros jóvenes. Después de la prueba, el relato dejó claro cuál fue la verdadera razón del éxito de Daniel y sus amigos. Versículo 17 nos los dice. A estos 4 muchachos, Dios, no el mundo, no la comida, no el trabajo, no el dinero, dice Dios le dio el conocimiento e inteligencia. ¿Daniel tomó la decisión? Sí. ¿Daniel se mantuvo firme? Sí. ¿Daniel no se contaminó? Sí. Pero el texto es claro cuando nos dice que Dios es quien le dio el conocimiento y la sabiduría y la gracia. No se trata de lo que yo haga, de lo que yo tenga, del talento tan grande y maravilloso que tenga. Es Dios obrando en tu vida para bendecir a otros. Y esto, iglesia, es maravilloso. Porque es un ejemplo a nuestras vidas el día de hoy. ¿Cómo vivimos nuestra fe de lunes a sábado? ¿Cómo vives tu fe de lunes a sábado? Hay creyentes que están agotados. Hay creyentes tratando de ser buenos cristianos por pura fuerza propia. Y yo quiero preguntarles cómo les va. O si están allá afuera o si nos están viendo. Hay fracaso una y otra vez. Hoy el Evangelio nos llama a fabricar una santidad humana no por esfuerzo propio, sino nos llama a depender totalmente del poder de Dios. Cuando tú decides ser fiel a Dios, el lunes en tu trabajo, el martes en tu casa, el miércoles en el grupo de WhatsApp, ahí está Dios contigo. Porque ya tú en la intimidad decidiste qué hacer, cómo responder y cómo reaccionar. Eres tú quien le da el paso a la obediencia en tu vida. Y Dios te da el poder para sostenerte. Así que si tú estás aquí, puedes repetirlo conmigo en voz alta, puedes decirlo en tu mente: Señor, yo no quiero contaminarme. Padre, yo no quiero contaminarme. Y yo estoy seguro que Él responde con gracia y con un cuidado en tu vida. En la iglesia lo hemos visto. Vidas que llegaron rotas, que hoy se ven distintas.
Personas que han cambiado sus hábitos, su manera de hablar, personas que han entregado su vida, se han bautizado y han cambiado. Hemos visto familias restauradas, hemos visto hábitos rotos. Y eso no solamente fue disciplina humana, eso es el Señor obrando en tu vida. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Eso que sostuvo a Daniel nos está sosteniendo el día de hoy a nosotros también. Así que no te rindas. Camina con fe. Da pasos de fe en todo momento. Daniel salió bien librado de Babilonia porque el Señor vio su fidelidad. Pero llegará uno mayor que Daniel, que también bajó a un mundo hostil, también fue tentado, también vivió en un sistema que que quería desviarlo y salió perfectamente fiel. Y a diferencia de Daniel, Cristo Jesús no solo fue fiel para salvarse a sí mismo, sino que fue fiel hasta la cruz para salvarnos a todos nosotros, aquellos que creemos en Él. Si hoy tú estás en este lugar y nos estás visitando por primera vez o nos estás viendo o ya tienes tiempo viniendo, el Señor ha preparado este día para ti. El Señor entregó a su Hijo Jesús para morir en la cruz y en la cruz darnos salvación. La palabra dice que cuando tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, la palabra lo dice claramente, serás salvo. Así como Daniel, hoy el Señor te está animando a tomar una decisión. Quizás hay algunos que quieren regresar al Señor, que en su momento tomaron la decisión, pero que hoy están viviendo una vida alejada de Dios. Sea donde sea que se encuentre tu vida, hoy el Señor te da la oportunidad de decirle: Padre, mi vida te pertenece. Quiero que seas el Rey y Salvador de mi vida y que le des propósito a ella. Así que si tú estás aquí y el Señor y el Espíritu Santo te está animando y conviccionando a tomar esa decisión, te animo a que lo hagas, a que regreses a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, toda la iglesia cerrada con sus ojos. Si ese eres tú, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias hasta dónde me has traído. Hoy he escuchado de tu palabra. Quiero conocerte más, pero quiero decidir en mi corazón que tú seas el Salvador de mi vida. Y que de ahora en adelante tú le des propósito a ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar para cerrar este tiempo.